tener triglicéridos por debajo de 130-50, reducir los niveles de presión arterial sistólica y diastólica y reducir los niveles de hemoglobina glicosilada. Se incluyeron 2.265 pacientes, 30% eran mujeres, con 62 años en promedio y con un promedio de follow-up de 5 años. Lo interesante de este estudio es que en los controles anuales lo que se ve es que se consiguieron las metas entre la situación basal y el primer año, ¿sí? La mayoría de las metas que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, lo hicieron durante el primer año del estudio, ¿sí? Fíjense que el colesterol no HDL de un 50% de control pasó a un 70%, los triglicéridos de la mitad a 57%, la presión arterial sistólica y diastólica tuvieron una mejoría, sobre todo la sistólica, el abandono del tabaquismo también fue más importante en el primer año, el control de la hemoglobina glicosilada, y fíjense esto va a tener mucha influencia en lo que vamos a hablar después. Solo 7% de los pacientes cumplían con todas las metas de tratamiento, ¿sí? Solo 7% al principio del estudio, y este número se fue incrementando, y cuando llegamos a los 5 años, 15% de todos esos pacientes con un equipo médico en un estudio complejo, ¿sí? Viendo y supervisando el control de estos objetivos de factores de riesgo. Ahora bien, cuando analizamos qué pasó con el uso de estatinas, con el uso de inhibidores de enzima de conversión, o el uso de ARA2, el uso de betabloqueantes, aspirinas y drogas para la diabetes, todos estos mejoraron y nuevamente, sobre todo en el primer año. Y aquí les pido que nos concentremos en, esto es la cantidad de factores de riesgo controlados que tenían los pacientes, y el color y la intensidad de las bandas tiene que ver con los tiempos, con el año, ¿sí? En situación basal, si vemos las bandas más claritas, hay una distribución simétrica, ¿sí?, en la cantidad de factores de riesgo que estaban controlados. Sin embargo, después de la intervención con el objetivo de controlar lo mejor posible estos factores de riesgo, esta curva, este histograma, empieza a sesgarse, ¿sí?, hacia la zona de mayor cantidad de controles de riesgo, de factores de riesgo controlados. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué influencia tuvo esto en los eventos cardiovasculares y en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿sí?, los pacientes del VARI2? Tomando como referencia a este 15% de los pacientes que tenían los seis factores de riesgo controlados, los 6 goles, ¿sí?, en el manejo, los 6 objetivos cumplidos, aquellos que tenían 0 a 2, ¿sí?, 0 a 2 factores de riesgo controlados, tenían casi 4 veces más muerte, ¿sí?, hasta casi se morían 4 veces más. Y lo interesante es que la diferencia entre tener algún factor de riesgo controlado y tener los 6 controlados aparece desde los 4. O sea, esos pacientes que tuvieron 4 factores de riesgo controlados, ¿sí?, inclusive tuvieron diferencias, ¿sí?, de casi el doble de eventos con respecto a los que tuvieron los 6. Cuando analizamos los puntos finales combinados del estudio, lo que vemos es que de forma similar, los pacientes que tenían los 6 factores de riesgo controlados con respecto a los que tenían solo 2 o menos, tienen más del doble del riesgo de tener eventos cardiovasculares, y nuevamente alrededor de 4, ¿sí?, tienen 50% más eventos que aquellos que tienen los 6 factores de riesgo controlados. Bien, esto es una forma de demostrar que realmente el tratamiento y el éxito en el tratamiento de esos factores de riesgo realmente se acompaña de reducción de eventos cardiovasculares. Pero bueno, como muchas veces nos preguntamos a lo largo de este último par de días, la verdad es, ¿pero podemos lograrlo eso? ¿Sí? ¿Es factible? ¿Eso es parte de nuestra práctica cotidiana? Y bien, un poco vamos a repasar algunos datos del estudio PURE, ¿sí? Ustedes recordarán 166.000 pacientes en un estudio epidemiológico que, entre otras cosas, midió qué adherencia al tratamiento tenían el 5% de los pacientes que habían tenido antecedentes cardiovasculares, ya sea de cardiopatía isquémica o ya sea de accidente cerebrovascular.
Nos concentramos aquí en la población total del estudio, ¿sí? Vemos que casi el 60% de los pacientes que habían tenido antecedentes de cardiopatía isquémica no estaban tomando ningún medicamento. Quiero que se entienda que aquí cambié el plano de la discusión. Ya dejé de discutir llegar a objetivos puntuales, inclusive ambiciosos, de control de nuestros pacientes. Y ahora la discusión cambió a si toman el medicamento, nada más. Si toman el medicamento. Y en este cambio de foco vemos que 60% de estos pacientes con antecedentes de infarto no toman absolutamente ningún medicamento, ¿sí? Y que si juntamos el grupo que toma un medicamento con el que no toma nada, llegan prácticamente a 3/4 de toda esa población. Por supuesto que en la medida que la situación, los ingresos del país se van reduciendo, esta situación se va agravando. Lo mismo pasa con los pacientes con accidente cerebrovascular. Una cantidad insostenible de pacientes que no toman ninguna de las medicaciones recomendadas o toman muy poquitas de ellas. Hace un poco más de un año se publicó una revisión, ¿sí? No se publicó una revisión. Este es un análisis de la misma manera que he hecho el estudio PURE, ¿sí? ¿Qué pasaba con los países que habían participado de Sudamérica, ¿sí? En este análisis están incorporados pacientes de Argentina, de Chile, de Colombia y de Brasil. Y lo que vemos es que entre los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que fueron 910 de los 24.000 y 407 habían tenido ACV, habían tenido el antecedente en promedio de infarto 5 años antes los que habían tenido eventos cardiovasculares y 6 años antes los que habían tenido un accidente cerebrovascular. Fíjense que la tasa de utilización para los pacientes, esto es los pacientes con enfermedad coronaria, antiagregación plaquetaria un 30%, ARA2 o IECA un 34%, beta bloqueantes 36%, estatinas 18%, ¿sí? Impensable, impensable, ¿sí? Los que habían tenido un accidente cerebrovascular, 24% antiagregación plaquetaria, IECA 37%, 10% estatinas, ¿sí? Impensable, ¿sí? Para todos nosotros. Además, estaban sin tratamiento pacientes absolutamente sin ninguna medicación de estas, un 30% de los pacientes con enfermedad coronaria, y los que habían tenido un ACV y estaban sin tratamiento eran más de la mitad. Por otro lado, solo 4% de los pacientes con enfermedad coronaria estaban con las 4 medicaciones, mientras que los que habían tenido un accidente cerebrovascular, solo 3% estaba con estas medicaciones recomendadas. Y por último, para dar esta idea, es muy bueno el control integral y es muy deprimente la realidad actual, ¿sí? Recientemente los resultados del estudio EuroAspire 5, ¿sí? Donde se evaluó la prevalencia, el estado de factores de riesgo en diferentes países europeos. Pero les voy a llamar la atención sobre un dato. 6 meses después de un evento coronario, ¿sí? 70% de estos pacientes van a tener un nivel de LDL por encima de 70. ¿Sí? 70% de estos pacientes tienen más de 70 miligramos por decilitro de LDL. ¿Y saben cuáles son las primeras 2 causas por las cuales 20% de estos pacientes suspendieron o bajaron la dosis de las estatinas? La primera, intolerancia. La segunda, recomendación de sus médicos, ¿sí? Fíjense cuánto que tenemos para hacer si queremos lograr ese objetivo, ¿sí? Bien, pero hay un tema más que me parece interesante si queremos hablar del control integral de los factores de riesgo. Y tiene que ver con un concepto que es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es el riesgo que tienen nuestros pacientes que están recibiendo el mejor tratamiento que nosotros les podemos ofrecer. Estos son estudios viejos de estatinas contra placebo, donde se ve que este riesgo residual a lo largo de los años fue cayendo, ¿sí? Sin embargo, persiste significativamente alto. Y los componentes del riesgo residual son muchos. Hay discusiones largas de qué impacto pueden tener cada uno de estos. Esto solo por mostrar algunos, los más comunes, los más famosos, ¿sí? Y este no es un tema viejo. Si uno toma los últimos estudios sobre hipolipemiantes, ¿sí? La verdad es que, por ejemplo, el estudio Fourier
Fíjense que cuando nosotros analizamos y aplaudimos que tenemos una reducción que es de 1.6% del riesgo absoluto, ¿sí?, a lo largo de los años del estudio del seguimiento, fíjense que todavía, aún la gente que recibió el mejor esquema de tratamiento con la intervención, sigue teniendo una prevalencia significativa de eventos cardiovasculares. De hecho, ¿sí?, cada vez nos cuesta más, y nos cuesta más en todo sentido, sobre todo económicamente, reducir menos el riesgo cardiovascular a medida que avanzamos. Y la verdad es que la enfermedad cardiovascular, nosotros tenemos un conocimiento profundo de que no empieza acá cuando hay un evento cardiovascular. Acá nos acordamos todos, médicos y pacientes, y acá apretamos el acelerador y acá después del infarto la gente baja 2 o 3 kilos. Y cuando detectamos factores de riesgo también, ¿sí?, también la gente trata de controlarlos, por lo menos al principio, por lo menos algunos que nos dan bolilla, pero esta situación de salud absoluta vascular hasta la aparición de los factores de riesgo es todavía una incógnita. Y parte de esta incógnita tiene que ver también con esto. ¿Recuerdan el estudio PESA? Un estudio hecho en gente que trabaja en el Banco Santander de Madrid. Son pacientes que no tienen antecedentes de heredos familiares, no tienen antecedentes de enfermedad coronaria, ¿sí?, no tienen antecedentes vasculares. 85% de ellos tienen niveles, un score de riesgo bajo de Framingham. Sin embargo, esta gente que está entre los 40 y los 55 años, es de bajo riesgo cardiovascular, tiene un 60% de ateromatosis subclínica si yo la empiezo a buscar extensivamente por ecodoppler o por tomografía multicorte en diversos territorios, ¿sí? 60% de la gente con bajo riesgo va a tener alguna plaquita en algún lado. Y si queremos ir más todavía, si queremos avanzar más todavía en esta discusión, ¿sí?, vemos que estudios clásicos como el Bogalusa ya nos demostraban que los chicos pueden llegar a tener algún grado de estría grasa o de placa aterosclerótica. Y el estudio Olmsted, muy interesante, ¿sí?, fíjense que adultos jóvenes con una edad promedio de 36 años ya empiezan a tener ateromatosis a nivel coronario y 8% de ellos van a tener enfermedad obstructiva. Por lo tanto, nuestras discusiones de prevención primaria, de prevención secundaria, ¿sí?, que la prevención secundaria a nivel cardiovascular es lo que nosotros vamos a hacer cuando ya el evento se produjo. Tenemos nuestras discusiones de prevención primaria, ¿sí?, que son las que nosotros en prevención cardiovascular hablamos del manejo y control y estratificación de riesgo en los pacientes antes de tener esos eventos cardiovasculares, pero tal vez tenemos que empezar a hablar de lo que es la prevención primordial, ¿sí?, que son las cosas que nosotros vamos a hacer para prevenir la aparición de los factores de riesgo, ¿sí? Y en ese sentido, y si esto tiene alguna, ¿sí?, intervenir muy precozmente, en efecto, lamentablemente encontrar evidencia para eso es muy complejo, sobre todo evidencia de intervención. Pero permítanme compartir con ustedes algo que se toma como una hipótesis muy concreta en hipercolesterolemia familiar. Brevemente, la hipercolesterolemia familiar es algo que realmente es tan frecuente, es la enfermedad monogénica más frecuente en los seres humanos. Todos deberíamos conocerla, ¿sí?, todos deberíamos conocerla. Básicamente es un trastorno hereditario en el cual el sistema de receptores de LDL, que saca el colesterol malo, el colesterol LDL de la sangre, está disfuncional. En los que son heterocigotas, para este rasgo, funcionan la mitad de los receptores. En los que son homocigotas, no hay receptores. Los heterocigotas tienen niveles de colesterol LDL que pueden ser desde 250 hasta 500, aunque esta es una discusión más compleja, y los homocigotas son los que tienen 700, 800 o más de niveles de LDL colesterol. Por supuesto que es una enfermedad con riesgo cardiovascular prematuro y que está presente en el momento de nacimiento. Ahora bien, en hipercolesterolemia familiar y en general, ¿sí?, se ha aceptado una hipótesis que es muy interesante, y es que existe una carga de colesterol, ¿sí?, una carga total de colesterol. Cuando uno llega a esa carga total de colesterol LDL, está en la situación de generar un evento cardiovascular. Este nivel o esta carga, ¿sí?, se va juntando a lo largo, es acumulativa y se va acumulando a lo largo de los años. Y esta carga puede estar afectada
por factores que la beneficien, o sea que haya que pasar más tiempo, o factores que la perjudiquen, como el tabaquismo, la hipertensión, etc. Ahora, una persona normal, ¿sí? Una persona que no tiene hipercolesterolemia familiar, va a tener esta curva, ¿sí? Y va a estar expuesta a estos factores de riesgo que van a regular que esa carga de colesterol se alcance alrededor entre los 50 y los 60 años, sea la condición en la cual sea más probable que aparezcan los eventos cardiovasculares. Sin embargo, una persona que nace con una hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿sí? Con niveles tan altos de LDL, llega rápidamente, ¿sí? Y son los casos famosos en los cuales tenemos infartos dentro de la primera o segunda década de la vida. Por otro lado, los pacientes con hipercolesterolemia heterocigota, ¿sí? Que tienen el doble de colesterol que la gente normal, van a llegar alrededor de los 35 años. En estos pacientes con hipercolesterolemia familiar, una de las razones para tratarlos precozmente, detectar la enfermedad y tratarlos precozmente, es que si uno actúa precozmente, ¿sí? Inclusive a veces dentro de la primera década de la vida, si uno actúa precozmente y reduce el colesterol, no necesitando inclusive altas dosis de estatinas, estos chicos pueden llegar a alcanzar esa carga de colesterol, y es lo que se está empezando a ver en estudios epidemiológicos, que se retrasa la aparición de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Sin embargo, cuando uno ya empieza más tarde y acciona más tarde, ya va a necesitar dosis más altas de estatinas y para llegar de todas formas más temprano a esa carga a una edad más temprana. Por lo tanto, tenemos que llegar antes, ¿sí? Tenemos que llegar antes, y muy brevemente quería contarles algo que tuvimos oportunidad de hablar con algunos, pero en ese sentido nosotros hemos empezado a trabajar, nos hemos juntado con los pediatras, ¿sí? Hemos armado un consenso conjunto después de 4 años de trabajo. No ha sido tan fácil esto, pero realmente la prevención primordial y orientarnos a lo que es la prevención cardiovascular ya en la infancia y adolescencia, sin duda, es uno de los caminos hacia lograr mejores metas en prevención cardiovascular. Todas las comisiones se formaron de un cardiólogo, ¿sí? Junto con un pediatra, ¿sí? Nosotros tenemos que interactuar con ellos para contarles lo que ya nosotros no podemos resolver. Y básicamente comento muy brevemente algunas de las conclusiones más importantes, pero reconocer que el asesoramiento nutricional con la reducción de la ingesta de grasa, la reducción de bebidas azucaradas, promover el consumo de agua. Bueno, aquí en Ecuador yo creo que esto no tendría mucho impacto, pero el consumo de pescado allá en Argentina es importante, incluirlo en la dieta. Se recomienda la ingesta de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Cocinar sin sal, limitar el agregado de sal a las comidas y sacarle el salero de la mesa, por lo menos desde el punto de vista nutricional. Los principales mensajes en general, considerar los factores de riesgo perinatales, ¿sí? Tanto del niño como de la madre, la exposición al tabaco materno, si hubo preeclampsia, eclampsia, si hubo glucemia elevada durante el embarazo, si hubo diabetes, ¿sí? El peso al nacer, el registro del peso al nacer y que eso se lleve en forma histórica tiene importancias pronósticas sobre los chicos y sobre la aparición de factores de riesgo. Reconocer el sedentarismo, evitar la falta de actividad física y la exposición a pantallas no educativas, detección precoz del sobrepeso y la obesidad, registrar los antecedentes cardiovasculares precoces hasta la segunda generación de las familias, ¿sí? Van padres de 40 años y si los padres no tienen eventos cardiovasculares, entonces no se registran y por ahí el abuelo tuvo un evento a los 50 y eso está demostrado que tiene influencias en el futuro del chico. Con respecto a las dislipidemias, tratar de detectar precozmente, ¿sí? Inclusive nosotros estamos proponiendo que a todos los chicos cuando están en edad escolar se les haga una determinación de colesterol, buscar precozmente qué es lo que pasa con la presión arterial, detectar precozmente los casos de diabetes, sobre todo cuando hay factores de riesgo asociados, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, quiero plantear que la prevención integral de los factores de riesgo constituye una meta trascendental para la región
pero individualmente también para cada uno de nosotros como médicos cuando estamos sentados adelante de nuestros pacientes. Es una forma demostrada de reducir el riesgo cardiovascular, sin embargo la tasa de éxito es pobre, no solo para nosotros, es pobre en el mundo, ¿sí? La prevención primordial es una oportunidad de concientización y manejo de la exposición a factores de riesgo. Bueno, muchas gracias. Excelente la conferencia del doctor Yunta. Pasamos ahorita al break y regresamos 12:10 para continuar con las conferencias. 12:10.